Hola a todos, me llamo Ali y bienvenidos a este nuevo canal, Fermi Energy. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. ¿Alguna vez se han preguntado si existe alguna carrera o alguna disciplina en las ciencias que combina la física, la química y la matemática? Les estoy hablando de la nanotecnología. Bueno, como primer video les quería comentar sobre el grafeno. Mi presentación está en ruso, pero no importa, yo voy a comentar todo en español. Simplemente estoy utilizando el material que he hecho para la universidad en lo que estoy actualmente estudiando, una maestría. Y quería comentarles sobre el grafeno porque es un tema que estuvo en auge, bueno, que sigue en auge en realidad en la ciencia, pero que estuvo en auge en los noticieros y en diferentes blogs o canales relacionados a la tecnología. Entonces, esta frase que está aquí arriba, bueno, no importa lo que esté en ruso, simplemente dice el futuro en el trazo de un lápiz. Porque es famosa la historia de los dos físicos soviéticos que actualmente migraron a Inglaterra. En el 2004 ellos utilizaron una técnica bastante extraña para obtener grafeno, en la que con una cinta scotch, un lápiz de grafito, y simplemente lo que hicieron fue hacer un trazo en un hoja de papel, y con la cinta scotch de forma continua, ir despegando, hasta que en cierto punto despegaron una capa individual de grafeno. Eso sucedió en el 2004 y después, más o menos en el 2000, a finales del 2010, les dieron el premio Nobel por su trabajo. En realidad, ellos no estaban trabajando específicamente en materiales bidimensionales, y la parte teórica de que existía la posibilidad de que existan materiales bidimensionales ya se venía estudiando desde los años 50, desde finales de los años 50. Y bueno, de ahí, en todos esos 50, 60 años, diferentes físicos, químicos, analizaron las propiedades físicas, químicas y matemáticas del grafeno y de diferentes materiales bidimensionales, pero solo a nivel teórico. Entonces aquí también hay un poco de controversia en si está totalmente bien haberle dado el premio Nobel solo a ellos, porque antes había mucho trabajo ya hecho y existían ciertas tomas en las que no era grafeno totalmente aislado, pero ya eran varias capas de grafeno, o en ciertas imágenes por microscopio de electrones ya existían solo pedacitos de grafeno. Entonces, pero bueno, el grafeno es una red de átomos, de carbono bidimensional. Bidimensional en el sentido físico de la palabra. Entonces, por eso tengo este cubo Rubik bastante interesante, en el que tenemos que pensar como que el cubo en sí es un cristal de grafito, y cada una de estas capas es una capa de grafeno individual, en la que, bueno, más adelante les voy a mostrar cómo están los enlaces constituidos y por qué es posible que exista un material bidimensional. Bueno, aquí podemos ver de forma gráfica cómo es el grafito, como les estaba diciendo, haciendo la analogía del cubo, y cómo se ve el grafeno. Y aquí es cómo están agrupados los átomos de carbono, pero para formar diamante. Esto simplemente es para recalcar que hace más o menos 8 años el tema grafeno y grafito y todas las demás cosas relacionadas a compuestos en base al carbono estaban en auge, pero en auge en las noticias, en diferentes revistas. Pero en ciencia usualmente es un salto de unos 10 a 15 años en el que, por ejemplo, se descubre algo o hay un avance bastante grande en algún tema. Y se demora, depende obviamente, pero yo diría que un estándar se demora unos 10 a 15 años en que haya suficiente cantidad de papers, que son los artículos científicos, y diferentes grupos científicos y de investigación, para que comiencen a surgir tecnologías o aplicaciones que den algún tipo de beneficio, ¿no es cierto? Entonces aquí igual podemos ver que desde el 2000 hasta el 2024, porque sí, en ciencia se pueden publicar artículos a futuro, pero bueno,
vemos que más o menos ha estado creciendo, y se hacen más o menos unas 25.000 publicaciones al año relacionadas no solo al grafeno, pero a todos los compuestos en base al carbono. Entonces, más o menos así es como se ve el grafeno. O sea, hay que pensar que los átomos no son en sí pelotitas, que están unidas con palos. Es algo un poco más complejo, es algo así como si fueran... nos podemos imaginar como si fueran nubes, ¿ya? Como si fueran nubes, y estas nubes están compartiendo, y al compartir de su vapor, digámoslo así, se unen. Entonces, los enlaces que se llaman enlaces covalentes son esos enlaces que están en el plano X. O sea, si lo vemos así, en este caso serían todos los enlaces que están aquí, tienen una energía de 100 a 1000 kJ por mol. Entonces es una energía, no importa lo que significa eso, pero es una energía muy, muy, muy grande, dándonos cuenta que es la energía entre dos átomos. En cambio, la energía que une a los átomos en este como sándwich, ¿no es cierto? La energía que está, como decir, atrayendo de una capa a otra, se llama energía de Van der Waals. Y como vemos, en comparación a los enlaces covalentes, es una energía electrostática. En realidad es una energía electrostática, y es muy pequeña. Es por eso que pueden existir los materiales bidimensionales, porque en los enlaces covalentes son muy fuertes. Aquí estas nubes ya se están compartiendo, como decir, ya se están de verdad compartiendo. Y en el enlace de Van der Waals, que es energía electrostática, simplemente es como se están sintiendo. Entonces, un químico o alguien que está un poco, tal vez metido más en química, les puede decir que los enlaces que se forman son los famosos sp2 hibridizados, si se dice así en español. Sí, y la distancia entre átomo y átomo es de 1.42 Armstrongs. Entonces, para que se hagan una idea, es el coronavirus. El coronavirus mide más o menos unos 500 nanómetros. Y 1.42 Armstrongs es 0,142 nanómetros. O sea, ni siquiera es un nanómetro. Eso es lo que mide, es la distancia que hay entre un átomo y otro. Y estos electrones que se van agrupando forman ángulos de 120 grados, y es por así que se ve como una reja de pollo o algo así. Y bueno, de estos, los conos de Dirac, les voy a hablar un poco más adelante. Ahora, un poco de la clasificación de las rejillas. La verdad es que no he encontrado mucha literatura al respecto sobre esto en español. Es por eso que siempre casi todo en ciencia está en inglés. Y es esto de las rejillas. ¿Cómo podemos clasificar cómo están distribuidos los diferentes átomos en materiales bidimensionales? Entonces, la clasificación nos muestra que son cuatro posibilidades. La primera posibilidad, en la que, como vemos aquí, están la posibilidad oblicua, en la que este vector A y el vector B son diferentes y el ángulo formado entre ellos es menor a 90 grados. En el segundo caso es un ángulo de 90 grados, pero los dos vectores son diferentes. En el caso del cuadrado, bueno, es evidente que es 90 grados y los dos vectores iguales. Y en el hexagonal, que es el caso del grafeno, tenemos 120 grados o 2pi sobre 3, y los dos vectores son iguales.